¿Estamos o no estamos en recesión? Sin duda alguna, de acuerdo a la definición internacional, una economía entra en recesión, es decir, en caída de su producción, cuando dicha caída se produce durante 2 trimestres consecutivos. ¿Y eso ha ocurrido? Eso ha ocurrido, tal como ya lo habíamos anticipado antes, de acuerdo a cualquiera de las metodologías que se utilicen, sea la metodología que se utilice en los países desarrollados, o sea en la metodología que se utiliza en América Latina. En ambos casos, nuestra economía ya ha mostrado los 2 trimestres consecutivos de caída, pero aún más. Ayer un banco de inversión muy importante como es Goldman Sachs ha publicado un análisis de varios países emergentes y sitúa al Perú en un proceso recesivo. Y aquí viene lo más importante, no solo por la caída de la producción, la caída del PBI durante los 2 trimestres consecutivos, sino porque hay un conjunto de indicadores complementarios, como por ejemplo la desaceleración importante del empleo, como por ejemplo la caída de la recaudación, la desaceleración del crédito, la caída de las importaciones, la caída de 2 dígitos que hemos tenido de la inversión privada en el primer trimestre y que también va a ser negativa en el segundo, y una desaceleración importante del consumo privado. Según Goldman Sachs, todos estos indicadores apuntan a que Perú está viviendo un proceso recesivo. Muy bien, ¿este proceso recesivo alcanza a junio o incluso a julio, que ya terminó? Se lo pregunto porque ayer el ministro de Economía, salvo que usted me corrija si lo escuchó, sostenía que en julio la situación ya estaba mejorando. Claro, este proceso recesivo se inicia en el último trimestre del año pasado, cuando empezamos a mirar las cifras del PBI, que el propio ministro señaló ayer, las cifras del PBI desestacionalizado. O sea, el proceso recesivo se inicia en el último trimestre del año pasado y se ha extendido para el primero y para el segundo trimestre de este año. Esos son según los datos y las cifras oficiales. Estamos hablando de 3 trimestres. Estamos hablando en la práctica de 3 trimestres de caída de la producción, de una tendencia hacia la baja, ¿no? Ahora, el ministro... Un Twitter suyo decía ayer, además, bueno, el ministro proyecta recuperación en julio. Caída de inversión pública, consumo de cemento y desaceleración de electricidad no parece ir en esa dirección. Así es. Lo que el ministro, cuando muestra el dato de julio, es un dato proyectado, porque a la fecha no hay indicadores del INEI que hayan anunciado el dato de julio. Es decir, el ministro está cumpliendo su rol ciertamente de tener proyecciones moderadas, de tratar de recuperar las expectativas, y el ministro anuncia que espera que para el mes de julio se inicie un proceso de recuperación. A la fecha, a julio, tenemos solo 2 datos, que es el dato de inversión pública que se conoció ayer ¿Y la otra? y el dato de electricidad. ¿Y cómo estamos ¿No es ahí? cierto? En ambos casos, esos 2 datos no son auspiciosos. En el caso de la inversión pública, ha habido un desplome de la inversión pública, ha sido un número negativo, 2 dígitos. Según el titular de un medio de comunicación el día de hoy, la caída es de 11%. Mi medición en base a los datos del CIAF, la caída es del 14%. Es un dato lamentablemente muy malo. Y el otro dato que tenemos es el dato de electricidad, que el INEI publicó ayer el dato de junio, que estamos en desaceleración, y el dato de julio esa desaceleración ha continuado. De manera que es posible que haya una pequeña recuperación en julio, pero nada indica que sea de acuerdo a las cifras que el ministro ha indicado. Usted ha hablado a través del Twitter ayer de una noticia positiva y una noticia negativa, pero antes de llegar a eso, también se refiere a la manufactura. Dice, la manufactura no primaria tiene 8 meses consecutivos de caída y agravándose. Sí, esto es importante resaltarlo, porque ahí ya estamos entrando un poco al terreno de qué es lo que está causando esta recesión. Ciertamente,
durante el primer trimestre han habido fenómenos climáticos. Ciertamente, esos fenómenos climáticos que corresponden a la presencia del niño costero, ¿no?, han calentado el mar y eso ha ahuyentado a la anchoveta. O sea, la anchoveta se va hacia aguas, buscando aguas frías, se va hacia zonas más profundas del mar. Entonces, no ha habido, por primera vez en muchos años, no ha habido captura de anchoveta, ¿no? Entonces, la anchoveta, no ha habido extracción pesquera, en consecuencia no ha habido exportación de harina de pescado y eso ha tenido un impacto muy negativo en la economía, como es el tema de la caída de la producción del sector primario. También hubo un problema, como todos recordarán, el año pasado, en el caso de la urea, ¿no?, que el Perú, el gobierno, no pudo comprar urea y eso ha afectado también a la producción agrícola, ¿no? Entonces el ministro, con razón, señala de que eso no es responsabilidad del gobierno. No estamos discutiendo en principio aquí si la recesión es responsabilidad de quién, eso no niega la recesión, pero si observamos los datos de la producción, que no dependen tanto de la oferta, sino que dependen más de la demanda, lo que los economistas en este caso llamamos la producción, el PBI no primario, vemos que la manufactura no primaria, ¿no?, estamos hablando ya de varios sectores, subsectores de la manufactura no primaria, viene en caída durante 8 meses consecutivos. Eso es un problema. La tendencia sigue hacia abajo. Y esa es una caída que no se observa, por lo menos hasta el mes de mayo, que se esté recuperando. Entonces, ese dato sí es muy preocupante, porque ese sector es intensivo en mano de obra. Entonces, sí vemos que los datos de empleo, que lamentablemente no son muy buenos en el Perú, pero sí vemos una desaceleración de la tasa de crecimiento del empleo, por eso que podría comprometer. De repente. ¿Perdón? Por eso la policía del orden de repente. En parte sí. ¿Sí? En parte sí. El propio primer ministro señaló en una entrevista hace pocos días que una de las razones por el tema de la policía del orden es que hay una caída muy fuerte en el empleo juvenil, los que ni trabajan ni estudian. El propio ministro ha reconocido de que una de las razones para implementar esto es para poder contratar, o sea, generar empleo público, lo cual es una política que no es pues de la más adecuada para salir de esta recesión. Muy bien, usted ha estado tuiteando ayer, creo que más que otros días, y por ejemplo en una pone de cómo en julio la inversión pública se ha desplomado y luego habla de los gobiernos locales y su baja ejecución de inversión. Claro, el ministro ha señalado que la inversión pública está creciendo. En julio ha habido un desplome importante y atribuye la caída de julio a la caída de más de 20% en la inversión de los gobiernos locales. ¿A qué se refiere entonces de cuando alguna dice que está forma, creciendo? ¿no? Y de alguna forma señala que, bueno, pues que los gobiernos locales no están invirtiendo. Pero si uno mira el presupuesto de inversión pública es menor de los que la del gobiernos año pasado. locales de este año, es 25% menor al presupuesto del año pasado. Ahí está la causa. Entonces, por un lado nos dicen, incluso en el mensaje, que se está incentivando y promoviendo la inversión, en particular la inversión pública, pero si uno mira los hechos, los datos, es que el presupuesto de gobiernos locales es menor en una suma muy importante a la del año pasado. Muy bien, vamos a ir a una brevísima pausa, amables televidentes, y luego vamos a seguir conversando, por supuesto, con el doctor Luis Arias Minaya, sobre todo con eso que les había contado, lo positivo y lo negativo por estos días en la economía peruana, al margen de esto que ya es grave y que lo acaba de expresar descarnadamente el doctor Arias Minaya. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Ancamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor Luis Arias Minaya, ex jefe de SUNAT, director en su momento del Banco Central de Reserva, vicepresidente además de esa institución. Bien, la noticia buena y la noticia mala, la positiva y la negativa. Hay un Twitter que si lo ponemos en pantalla sería muy bueno, del doctor Arias Minaya, que dice: inflación de julio fue 0.39%. Inflación últimos 12 meses continúa reduciéndose. Ya está en 5.88%. Esa es una buena noticia y eso se encargó también de decirlo de manera amplia el ministro de Economía, doctor. Sin duda alguna que nuestra economía esté entrando a un proceso de reducción de la inflación es importante. Porque la inflación es como un impuesto a los pobres, ¿no? Sobre todo la inflación de alimentos, ¿no? Afecta su salario real. Entonces, en la medida en que la inflación se esté reduciendo, eso está produciendo un alivio en el peruano de a pie. Y ya el Perú, gracias al buen trabajo que el Banco Central realiza, ha logrado domar a la inflación hasta el momento. Ahí está el cuadrito, ¿no es cierto? La línea azul. Ahí está, claramente se ve como luego de un largo periodo en donde estuvimos en esta meseta de 8%, ya la inflación ha empezado a ceder. ¿Esto por qué además es importante? Porque esto va a permitir, si esos datos continúan en dicha tendencia, que en un futuro, esperemos cercano, el Banco Central pueda empezar a iniciar un ciclo de reducciones de la tasa de interés, ¿no? Entonces, cuando el Banco Central empieza a reducir la tasa de interés, eso empieza a reducir las tasas de interés progresivamente, las tasas de interés de toda la economía, y eso es un impulso para empezar a revertir esta caída de la producción. O sea, eso es una buena noticia. Muy bien. Y la mala noticia, a ver si ponemos el Twitter del doctor Luis Alberto Arias Minaya en pantalla, es lo que ya habíamos tocado antes de la pausa. La inversión pública, digamos, del gobierno general, se ha desplomado en julio, tuvo una contracción de 2 dígitos, y ahí lo estamos viendo en pantalla. No, esa no es. A ver si cambiamos la pantalla. Gasto de inversión gobierno general. Lo podemos poner para que lo explique pedagógicamente el doctor Luis Alberto Arias Minaya. Inversión pública, ya usted lo había mencionado de algún modo. Sí. La inversión pública es un componente importante de la demanda. Además, genera infraestructura, permite ir cerrando progresivamente las brechas. Entonces ahí se ve cómo en el mes de junio, utilizando información oficial del Ministerio de Economía y haciendo el cálculo de la variación real, ahí se ve cómo luego de un buen primer trimestre entramos a un terreno negativo en el mes de julio. Esto era previsible, porque en el primer trimestre nos estamos comparando con una ejecución baja. Todos recordaremos que en el primer semestre del año pasado la inversión pública no tuvo un buen comportamiento. Pero sin embargo, en el segundo semestre del año pasado entramos a tasas positivas. Entonces va a ser mucho más difícil que en este segundo semestre
el Ministerio de Economía y Finanzas pueda mostrar el buen comportamiento que se dio en el primer semestre. Entonces, y sobre todo, si como he señalado, el presupuesto de este año de inversión, en el caso de los gobiernos locales y regionales, no es más alto que en el caso del año pasado. Muy bien. Antes de terminar la entrevista, quería regresar al tema de la recesión. Claro, se dice que la recesión es parte de un proceso, ¿no? Por ejemplo, estás en bonanza y después terminas en recesión. ¿Qué ha pasado en el caso peruano? Porque no es que hemos estado en bonanza. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué la recesión? El Perú viene con una economía con tasas de crecimiento muy bajas desde hace varios años, del 2016 en adelante. Este es un problema estructural, es un problema de bajo crecimiento asociado a los bajos niveles de productividad de nuestra economía. Pero esto se ha agravado de manera muy crítica en los últimos trimestres. Todos recordaremos que tuvimos un gobierno muy malo, que no era amigable con la inversión privada, y ahora estamos pagando las consecuencias. Es decir, esta recesión es una recesión hecha en casa, no es una recesión que podamos atribuirla a una recesión de la economía global. Si miramos el precio del cobre, por ejemplo, el precio del cobre está muy cercano a los $4. No hemos hecho nuestra tarea en inversión minera, que debimos aprovechar los altos precios de los minerales para atraer inversión. Hemos sido poco amigables con la inversión y ahora estamos pagando los platos rotos. ¿Qué significa? Alguien decía, ¿no?, que el Perú es el país de las oportunidades perdidas. Efectivamente. ¿Qué significa esto? Esto significa mayores tasas de pobreza, esto significa menor crecimiento del empleo, esto significa menores ingresos. O sea, los más afectados son los ciudadanos más pobres y más vulnerables de nuestro país. Se afectan todos, pero ellos son, digamos... Y es importante, por tanto, que nuestras autoridades nos digan las cosas como están ocurriendo, que se reconozca que estamos en una situación crítica y se plantee una salida económica y también política, porque ya lo de las cuerdas separadas, economía y política, una está influyendo en la otra. Esa es una crítica al gobierno y al ministro de Economía. El ministro no está siendo claro. Yo creo que el ministro, que es un buen técnico, que está haciendo bien su trabajo, en este momento no nos está diciendo la verdad. ¿Qué hay que hacer ahora? Primero, ¿qué debiera estar haciendo ya el gobierno y el ministro de Economía? Bueno, yo he señalado, y entrando ya a otro terreno, que en esta circunstancia no hay salida económica sin salida política.